Saludos a todos aquellos que nos están sintonizando en nuestro canal de YouTube, La Palabra de la Cruz. Este es su amigo, su hermano Cruz Arnoldo Rodríguez. Estamos saliendo desde acá, desde Barinas, Venezuela, en los llanos occidentales. Está en la cámara nuestro hermano Tuzán Ramírez. Vamos a hoy hablar acerca de un tema muy interesante, que es el tema de la voluntad. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es interesante ver que una de las cosas que el apóstol recalca acá es que Dios produce en nosotros, en sus hijos, el querer y el hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que nosotros muchas veces pedimos que Él haga y que otras muchas veces ni siquiera sabemos que Él lo está haciendo en nosotros porque no monitoreamos, no observamos este movimiento espiritual de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Es importante entender, mi querido hermano, mi querida hermana, que todo aquello que nosotros vamos a hacer en Cristo Jesús, en el reino, para Dios, para su propósito, para sus planes, para la salvación de otras personas y el crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a hacer únicamente porque Dios lo produce. Nosotros no podemos producir nada espiritual ni eterno de parte nuestra. Nosotros no podemos producir fe, nosotros no podemos producir buenas obras o acciones dignas de arrepentimiento o frutos dignos de arrepentimiento. De parte nuestra nosotros no podemos producirlo. Nosotros somos como la luna, que ella refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Ella lo que hace es reflejar, hacer rebotar la luz del sol. Así somos nosotros. Nosotros lo que hacemos es reflejar aquello que Dios produce en nosotros, que es el querer. El primer elemento es el querer. Y el querer corresponde al espíritu. El segundo elemento que Pablo toca acá en este versículo de Filipenses 2:13 es el hacer. Porque si hay un querer, debería haber un hacer. Muchas veces hay un querer, una buena intención, un buen deseo, una buena propuesta, un buen mover, pero no hay el finiquito, el término, no hay la conclusión de ese querer, que es la hechura, la acción, el verbo, lo que tenemos que hacer. Entonces dice el apóstol que Dios produce en nosotros primero el querer, luego el hacer como consecuencia de ese querer por su buena voluntad. El hacer lo efectúa es en Cristo Jesús. Y estos dos elementos, cuando se unen estos dos elementos, el querer y el hacer, por la buena voluntad de Dios, va produciendo una conversión, va produciendo una naturalización de la participación nuestra en la naturaleza divina, en la naturaleza que es nuestra, que nosotros realmente traemos desde la eternidad, pero que por causa del pecado original de Adán y de Eva se rompió esa conexión con Dios, esa conexión con esa naturaleza. Pero esa naturaleza nosotros la poseemos. El hecho de que se haya roto en el jardín del Edén, en el capítulo 3, del versículo 6 y 7, cuando ellos comen del fruto que Dios les había ordenado no comer, no inhibe nuestra naturaleza, solo que al estar desconectados de la naturaleza de Dios, entonces nosotros comenzamos a manifestar una naturaleza de degeneración, de degradación, lo que se conoce como una naturaleza carnal. Pero eso es un estado adquirido, eso no es un estado nuestro. Los hijos de Dios venimos es con la naturaleza de Dios y aunque está en nosotros, debe ser conectada, y esa conexión se hace en la circuncisión
de Cristo. Por eso es que Pablo habla de la circuncisión de Cristo. Una vez que se efectúa la circuncisión y que a través de la resurrección Dios reconecta al hombre con su espíritu, entonces aparece nuestra verdadera naturaleza. Porque no podemos hablar de que tenemos una naturaleza adámica o tenemos una naturaleza de muerte, porque no hay cambio de naturaleza. Lo que es trigo es trigo, y lo que es cizaña es cizaña. Lo que es luz, y lo que es tinieblas es tinieblas. En Génesis dice que Dios separó estas naturalezas, separó la luz de las tinieblas. Entonces hay una separación que no se puede puentear y en la cual nadie puede pasar de una naturaleza a otra. Lo que quiere decir es que nosotros traemos nuestra naturaleza de Dios y que como está separada, está divorciada, está desconectada con Dios, pues entonces estamos en una condición de vulnerabilidad ante el pecado, ante la mentira, ante el error y ante las tinieblas. Y Cristo, cuando muere y resucita, reconecta nuestra vida, la vida verdadera de nosotros, a la vida, por supuesto, verdadera del Padre Celestial. Y es ahí donde nosotros renacemos a nuestra verdadera naturaleza, la que siempre hemos tenido. Repetimos, no podemos hablar de que tenemos una naturaleza adámica, porque de ser así, entonces tendríamos que morir con esa naturaleza, porque no hay cambio de naturaleza. Lo que sí tenemos es un estado adámico caínico, que es en sí Adán la raíz de ese estado, y Caín es el fruto de ese estado. Por eso el homicidio, por eso la envidia, y por eso es que Caín mata a su hermano Abel, porque él florece y fructifica en el pecado original que es en Adán, que es la rebelión a la palabra, al ordenamiento de parte de Dios. Entonces Dios produce ese primer querer, y eso por el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo comienza una producción progresiva, eventual, que va creciendo y que va formándose cada vez más, lo que se conoce como una medida de fe, una semilla de fe, un grano de fe que Dios da a cada quien según su voluntad. Y eso va creciendo en la medida en que, esto hay que tener muy claro esto, mi querido hermano, en la medida en que nosotros vamos obedeciendo. Si las primeras pequeñas cosas que Dios produce en nosotros para hacerlas, nosotros las hacemos, pues creceremos progresivamente en poder, en hechura y en querer hacer cosas mucho más profundas y mucho más poderosas para Dios. Pero si nosotros, cuando Dios produce querer, un querer determinado, el querer de leer la Escritura, y nosotros no lo obedecemos, nosotros inhibimos ese querer, entonces se cumple aquello que Cristo dijo, que al que tiene y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces vemos cómo Dios produce el querer para que nosotros comencemos a hacer en ese mismo sentido, en esa misma intención, comencemos a hacer. Y una vez que estemos haciendo esas hechuras, productos de ese querer que Dios produce, esa voluntad, esa determinación, entonces va produciendo un ser. Ese ser es Yeshua, ese ser es el Cristo, el Salvador, que es en nosotros la esperanza de gloria. Entonces tenemos esa secuencia. Ahora, es importante que yo sepa, que usted sepa, que entendamos que Dios produce el querer cuando nosotros le pedimos específicamente lo que queremos que Él produzca en nosotros. De ahí que siempre Cristo le decía a las personas a las que les hacía los milagros, ¿qué quieres que haga por ti? Esa misma pregunta nos la hace el Padre Celestial a nosotros. ¿Qué quieres que produzca en ti? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que florezca en ti, que germine en ti? Entonces nosotros comenzamos a entender que en base a la oración de qué es lo que quiero que Dios produzca en mí, una oración que yo he hecho constantemente últimamente es: Señor, quiero querer que produzcas en mí fidelidad a ti, porque es importante querer, porque ese es el primer paso de fe
que viene después de haber oído la palabra. Cuando yo quiero, cuando yo procuro, cuando yo intento serle agradable, cuando yo intento hacer lo que Él quiere, entonces yo comienzo a querer pedir, querer obedecerle a Dios, hacer su voluntad, hacer su palabra, cumplir su palabra, correr la carrera de la vida, de la salvación con paciencia y con mucha fe. Es muy importante que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, entienda que cuando pedimos el querer, Dios lo va a hacer. La palabra dice que si pedimos conforme a su voluntad, que estemos absolutamente seguros de que Él lo va a hacer. Dios quiere que usted honre a su padre y a su madre. Pues pídale querer honrar a su padre y a su madre, y usted verá que después que Dios coloque el querer, vendrá la hechura, la acción, el verbo, y entonces comenzará usted a ser participante cada vez más en esa naturaleza divina. Dios quiere que usted sea un dador alegre. Pídale ser un dador alegre. Pídale querer ser un dador alegre. En oración, pídale querer ser un dador alegre. Dios quiere que usted lea la Escritura, estudie la Escritura y declare la Escritura. Pues pídale a Dios en oración querer estas cosas. Él va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. En Corintios, en segunda carta a los Corintios, hay un pasaje que el apóstol Pablo refiere y que tiene que ver mucho con esto, y en este caso tiene que ver con dádivas, con bendiciones, con ofrendar, con dar de lo que yo tengo materialmente a otras personas. Dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 10, dice: en esto doy mi consejo, porque esto es, os conviene a vosotros que comenzasteis no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Vea usted lo interesante de este versículo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 10. Dice que ellos comenzaron a querer hacerlo un año antes, y un año después comenzaron a hacerlo, porque esta es la secuencia. Dios produce primero el querer, eventualmente con el tiempo comenzará a aparecer el hacer. No aparece inmediatamente. Usted no va a pedir querer honrar a su padre y a su madre y al otro día va a tener ese espíritu de honra desarrollado, crecido, fortalecido. Usted va a pedir querer honrar a su padre y a su madre, que es el mandamiento de la ley, de la instrucción, y con el tiempo, mientras usted lo pide, mientras usted lo clama, eso se va a ir desarrollando en usted. Va a llegar el momento en que usted va a estar honrando de todo corazón a su padre y a su madre, producto de aquello que Dios hizo en usted. Pues es importante que entienda esta secuencia. Querer va a traer el hacer, y el hacer va a traer el ser. Así que cuando usted vigile esto y le pida a Dios por esto, Dios lo va a hacer en su vida, porque así está escrito. Hemos llegado al final de la palabra de la cruz. Próximamente saldremos con otro pequeño video. Muchas gracias y bendiciones del Altísimo para todos.